En este preciso instante, en algún lugar de Estados Unidos, 15 millones de personas creen tener sangre cherokee. 15 millones. No se trata de un pequeño grupo de personas confundidas. Es una población tan grande que convertiría a los Cherokee en la nación indígena más grande de la historia del hemisferio occidental, incluso más grande que todo el imperio azteca en su apogeo. La nación Cherokee, oficialmente registrada, cuenta con 392,000 ciudadanos, así que alguien se equivocó estrepitosamente en sus cálculos. Y ahora, por primera vez en la historia, tenemos la tecnología para demostrar con exactitud cuán erróneos son. Esto es lo que reveló esa tecnología. Si los 5 marcadores genéticos fundacionales de la verdadera ascendencia indígena americana, los que se desarrollaron hace entre 18 y 21,000 años en la población ancestral que cruzó a América desde Siberia, se denominan haplogrupos A2, B2, C1, D1 y X. No se trata de estimaciones ni aproximaciones, son firmas moleculares específicas que han sobrevivido durante decenas de miles de años y que aún se encuentran en el ADN de los indígenas actuales. Cuando los investigadores comenzaron a comparar el ADN de personas que afirmaban tener ascendencia cherokee con esos marcadores reales, la gran mayoría no presentó ninguno, ni rastro, ni una fracción de porcentaje, nada. Ahora bien, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo es posible que 15 millones de personas terminen creyendo algo que sus propias células les dicen que no es cierto? La respuesta es una historia que se ha ido gestando durante 200 años. Se llama el mito de la princesa Cherokee. Es el relato de la noble antepasada indígena, casi siempre una mujer, casi siempre descrita como bella y digna, que se ha transmitido de generación en generación en familias blancas del sur y de los Apalaches. Ahora tiene un nombre clínico en antropología genética, ascendencia mítica, y es, sin duda, la genealogía inventada más extendida en la historia de Estados Unidos. Nadie la creó a propósito. Se construyó sola, historia tras historia, abuela tras abuela, generación tras generación, hasta que se arraigó tanto en la identidad familiar que a nadie se le ocurrió cuestionarla. Kim Tolbear, ciudadana del pueblo Sisseton Wahpeton Oyate y profesora de la Universidad de Alberta en Canadá, dedicó años a documentar este fenómeno. Calificó las pruebas comerciales de ascendencia, de esas que prometen revelar los orígenes por $100 y una muestra de saliva, como una forma de colonialismo biológico. Argumentó que este es el último mecanismo mediante el cual la cultura colonizadora extrae algo de los pueblos indígenas. Esta vez, el recurso extraído no es la tierra, sino la identidad misma. Si alguna vez te has preguntado de dónde vienes realmente, y lo digo en serio, suscríbete, porque esto es solo el principio. Pero aquí está el problema. El mito es solo la punta del iceberg. Debajo se esconde un fallo científico tan grave que afectó a millones de registros de ADN existentes. Y las empresas responsables nunca lo han reconocido públicamente. Porque los Cherokees no solo fueron malinterpretados por historias familiares, sino también por las bases de datos que supuestamente debían aclarar los hechos. Y quienes crearon esas bases de datos sabían perfectamente lo que hacían. Antes de continuar, quiero saber de ti. ¿Alguna vez tu familia ha transmitido una historia sobre ascendencia nativa americana? ¿Una bisabuela cherokee? ¿Un antepasado descrito como en parte indígena? Compártela en los comentarios ahora mismo, porque al final de este video sabrás exactamente qué valor genético tiene esa historia. Y la respuesta podría sorprenderte. Las bases de datos fallaron porque estaban defectuosas desde el principio. No se rompió por accidente. Se rompió a propósito, o más precisamente, se rompió por un problema estructural tan fundamental que los científicos que crearon estos sistemas debían conocerlo. Hoy la categoría de etnia nativa americana en Ancestry, DNA y 23andMe no se basa en un estudio exhaustivo de los pueblos indígenas americanos. Se basa en lo que se denomina un panel de referencia. Un pequeño grupo de genomas seleccionado por la empresa para calibrar cómo se supone que debe ser el ADN de los nativos americanos. Y durante años, ese panel fue, en palabras de la investigadora Naniva Garrison de la Universidad de Washington, demasiado pequeño para generalizar a cientos de naciones distintas. He aquí el problema estructural, y es casi imposible de resolver. Para identificar el ADN Cherokee específicamente, se necesita una base de referencia,
una colección verificada de genomas cherokee con la que comparar. Pero la mayoría de las tribus reconocidas federalmente, incluida la nación cherokee, se han negado a participar en bases de datos de ADN comerciales. Y tienen buenas razones para ello. Existe una larga y dolorosa historia de abuso científico contra las poblaciones indígenas en este país. Hay una preocupación real sobre cómo los datos genómicos podrían usarse para cuestionar la inscripción, restringir la soberanía o reabrir batallas legales que tardaron generaciones en resolverse. Así que las empresas crearon sus paneles de referencia a partir de un puñado de individuos que dieron su consentimiento, a veces de una sola tribu, y luego extrapolaron esos marcadores a cientos de pueblos genéticamente distintos: los Cherokee, los Navajo, los Lakota, todos agrupados en una sola categoría etiquetada como nativos americanos. Alto, necesito que comprendas la magnitud de lo que estoy describiendo. Y solo Ancestry DNA ha procesado más de 22 millones de kits. Estamos hablando de millones de cuentas que generan resultados que ninguna tribu aprobó, ningún científico indígena validó y ninguna oficina de registro reconocería. Millones de personas con un porcentaje impreso al que nunca tuvieron derecho. Kim Tolbert dedicó años a documentar precisamente esto. Su investigación demostró que una persona con ascendencia mestiza latinoamericana, portadora de ADN indígena mesoamericano antiguo de México o Guatemala, podía recibir un resultado de Ancestry DNA que la identificaba como Cherokee. El algoritmo no tenía la resolución suficiente para distinguir la diferencia, y durante años ni siquiera lo intentó. Las consecuencias fueron concretas. La gente llevaba los resultados impresos de sus pruebas de ADN a las oficinas de registro tribal como prueba de ascendencia. Los administradores tribales tuvieron que elaborar políticas formales solo para responder a documentos que nunca habían validado y que no podían controlar. Para 2019, algunas empresas habían actualizado discretamente sus paneles de referencia. En ciertas cuentas, los porcentajes existentes de Cherokee se revisaron silenciosamente a la baja. En casos documentados, hasta 0. Sin notificación, sin explicación. Simplemente cambió el número. Y ese descubrimiento, esa revisión silenciosa, plantea una pregunta que esta tecnología aún no puede responder. ¿Cómo era realmente el genoma Cherokee antiguo? Antes de la revisión, antes de las pruebas comerciales, antes del colonialismo, antes del Sendero de las Lágrimas, y antes de cualquier influencia externa. La respuesta no está en una base de datos. Está enterrada en los montes Apalaches, en huesos de 3000 años de antigüedad. Y lo que contienen esos huesos no es lo que nadie esperaba. Antes de que existiera la nación Cherokee, antes del sistema de clanes, antes de las ceremonias, antes de la lengua, que los lingüistas aún no pueden vincular definitivamente con ninguna otra familia lingüística conocida en Norteamérica, había gente en las tierras altas de los Apalaches que no dejó ningún nombre para sí misma, solo huesos. Cuando se secuenciaron esos huesos, los marcadores genéticos que portaban eran exactamente los que cabría esperar de las poblaciones fundadoras de América, los haplogrupos A2, B2, C1 y D1. De los 4 linajes maternos ancestrales que la genetista Nadia Fagundes y su equipo confirmaron en 2008 que divergieron de las poblaciones asiáticas hace entre 18 y 21.000 años, antes de que los primeros humanos cruzaran a América. Se trataba de personas reales con una presencia real, antigua y continua en esas montañas. No eran migrantes de paso, no era una población temporal, eran personas que habían estado allí, en esa geografía específica, durante muchísimo tiempo. Lo que los hacía genómicamente inusuales no era solo la antigüedad de su linaje, sino su estabilidad a lo largo de los siglos. Mientras que otros pueblos de los bosques orientales mostraban indicios de importantes movimientos y mestizaje con el tiempo, el antiguo registro de ADN de los Apalaches revela largos periodos de continuidad casi perfecta. Estas tierras altas actuaron como una bóveda genética natural. Las montañas mantuvieron a la población dentro y la protegieron de la mayoría de las influencias externas. Prestad atención, porque esta estabilidad es precisamente el detalle que hace que lo que sucedió después sea tan catastrófico. En aproximadamente 200 años de contacto sostenido con los europeos, esa continuidad desapareció.
La diversidad de haplogrupos que se había acumulado a lo largo de miles de años, la estructura de la población, las profundas capas ancestrales, se comprimió, se diluyó y, en algunos linajes, se borró para siempre. Los científicos tienen un término para ello: cuello de botella, el equivalente genético de un incendio que arrasa una biblioteca. Se puede reconstruir el edificio, pero no se puede recuperar lo perdido. Pero esto es algo que ningún libro de historia te ha enseñado. La fractura no comenzó con los colonos europeos. Algo ya se estaba gestando en el seno del mundo indígena, una profunda interconexión genómica entre los Cherokee y una nación vecina que se había ido forjando silenciosamente durante generaciones. Se les consideraba aliados. Hablaban una lengua emparentada. Comerciaban en los mismos ríos. Y el ADN que comparten es tan profundo que plantea una pregunta que nadie ha podido responder con claridad. ¿Fueron alguna vez los Cherokee y esta otra nación realmente dos pueblos separados? Dos pueblos. Ese es el marco que se utiliza en todos los cursos de historia. Los Cherokee y los Muscogee Creek, dos naciones distintas del sureste, frecuentemente en conflicto, la que compiten por el mismo territorio a través de los mismos ríos y cordilleras. Dos pueblos, dos historias de origen, dos identidades soberanas. El ADN tiene un número diferente. 1. Una investigación en genética de poblaciones que examinó a ciudadanos modernos de la nación Cherokee junto con miembros registrados de la nación Muscogee Creek reveló perfiles genómicos superpuestos que datan de antes del contacto con los europeos. No se trata de la huella de matrimonios mixtos ocasionales, ni de la huella de intercambio de parejas entre algunas comunidades fronterizas a lo largo de las generaciones. La superposición genética es lo suficientemente profunda y antigua como para sugerir una población ancestral compartida o un periodo sostenido de integración tan completo que nunca quedó registrado en ningún registro histórico. Shunaniba Garrison, de la Universidad de Washington, lo documentó directamente. Las pruebas genéticas simplemente no pueden distinguir de manera fiable entre las diferentes naciones indígenas del sureste, porque las poblaciones están demasiado entrelazadas genómicamente como para que cualquier panel de referencia actual pueda diferenciarlas. Y lo que hace que eso sea casi imposible de creer, lo que lo hace genuinamente extraño, es el registro oral que estuvo allí todo el tiempo, esperando a que alguien lo leyera de una manera nueva. En la tradición Cherokee, existen relatos documentados de individuos adoptados de naciones vecinas que fueron integrados a los clanes Cherokee mediante rituales. Su identidad original se borraba formalmente del registro del clan tras una generación. Durante décadas, los antropólogos consideraron esto una simple anécdota cultural, pero pensemos en lo que esta práctica significa desde el punto de vista biológico. Si fue generalizada, si se mantuvo a lo largo de los siglos, si fue simétrica, dando lugar a ambos lados de la frontera. Es precisamente el mecanismo biológico que produciría la huella genómica que los investigadores están descubriendo ahora. La tradición oral no era mitología, era una descripción genómica de un proceso vivo y continuo. Si viste nuestro último video sobre el ADN, encontrado en Colombia, que no coincide con el de ningún ser humano vivo en la Tierra, ya viste la primera fisura en la historia de los orígenes americanos. ¿Recuerdas ese mismo rastro genético desconocido que rastreamos allí? Se conecta directamente con lo que estamos descubriendo ahora. ¿Y qué te pareció ese descubrimiento colombiano? Cuéntame en los comentarios. Y quédate conmigo, porque en unos minutos esta historia se entrelazará exactamente con lo que viste en ese video. Y antes de que pienses que esto es una mera formalidad, comprende lo que significa para cada reclamo de identidad legal realizado en los últimos 150 años. La identidad genética Cherokee siempre fue más fluida, más compleja y más intencionalmente construida de lo que se nos hizo creer. Los límites trazados en los mapas coloniales no reflejaban los límites del genoma, nunca lo hicieron. Y entonces llegó el acontecimiento que no solo puso a prueba esa identidad, sino que la quebró a nivel molecular, de maneras que aún hoy se pueden medir en los organismos vivos. En el invierno de 1838 y 1839, aproximadamente 16,000 Cherokees fueron expulsados de su tierra ancestral en los Apalaches y obligados a marchar más de 1,000 millas hasta el territorio indio, en lo que hoy es Oklahoma. Alrededor de 4,000 personas murieron durante esa marcha.
La historia lo califica como una atrocidad humanitaria, y lo fue. Pero la genómica lo denomina de otra manera, un cuello de botella poblacional. Y la diferencia entre estas dos descripciones radica en la diferencia entre un juicio moral y un hecho biológico, y ambas son ciertas a la vez. Un cuello de botella deja una huella específica en el ADN, menor diversidad, menor variación en todo el genoma. Ciertos marcadores de linaje se amplificaron, no porque fueran seleccionados por su fortaleza, sino porque las personas que los portaban sobrevivieron. El Sendero de las Lágrimas funcionó como un evento selectivo involuntario. Las personas que completaron esa marcha no eran una muestra aleatoria de la población cherokee. Eran los jóvenes, los físicamente resistentes, aquellos cuyos cuerpos podían soportar una marcha invernal a través de montañas heladas con comida y ropa insuficientes y sin atención médica. Los ancianos murieron desproporcionadamente. Los niños muy pequeños murieron desproporcionadamente. El acervo genético que llegó a Oklahoma era notablemente diferente del que partió de los Apalaches. Esto no es historia antigua en un libro de texto. La huella molecular de esa marcha está en el ADN de los cherokees que viven hoy en día, en sus células, transmitida de generación en generación por los supervivientes. Pero el Sendero de las Lágrimas produjo un segundo evento genómico del que casi nadie habla. Aproximadamente 1000 cherokees lograron evadir el destierro, escondiéndose en las montañas del oeste de Carolina del Norte. Se convirtieron en la banda oriental de indios cherokee, y su genoma hoy es estadísticamente distinto al de los ciudadanos de la nación cherokee de Oklahoma. Dos ramas del mismo pueblo, separadas por un invierno en 1838, que ahora portan un ADN notablemente diferente, no por orígenes distintos, sino por una supervivencia diferente. Los ancianos de la banda oriental llaman a sus ancestros los que se quedaron. No hay jerarquía en la frase, no hay juicio, simplemente el hecho de lo que sucedió. Pero en un laboratorio de genómica, los que se quedaron y los que marcharon son dos grupos poblacionales distintos. Y la marcha forzada dividió a una nación geográficamente. El ADN nos dice que también la dividió biológicamente. En este paisaje ya fragmentado, una población dividida entre Oklahoma y los Apalaches, cuya antigua diversidad se veía comprimida por una marcha letal. Estaba a punto de llegar una fuerza más, una que convertiría la cuestión de la identidad cherokee no solo en un asunto científicamente complejo, sino también en un tema legalmente explosivo, con consecuencias que aún hoy permanecen sin resolver. Los libertos. Miles de personas negras esclavizadas por ciudadanos cherokee, personas a quienes se les prometió la ciudadanía tribal tras la guerra civil, cuyos descendientes portan algo en su ADN que la nación cherokee ha intentado borrar legalmente durante casi 2 décadas. Y lo que ese ADN contiene en realidad es la verdad más incómoda de toda esta historia. Tras la guerra civil, el gobierno de Estados Unidos exigió a la nación cherokee que otorgara la ciudadanía a las personas que habían sido esclavizadas y vivían en su territorio. Los libertos cherokee fueron inscritos y recibieron asignaciones de tierras. Legal y formalmente, eran ciudadanos cherokee. Durante 40 años, nadie cuestionó seriamente esta situación. En 2007, la nación cherokee celebró una votación tribal. El 76% de los ciudadanos votó a favor de eliminar a los libertos de la lista de ciudadanos. La razón aducida: no tenían ascendencia cherokee. Aquí es donde la cosa se complica, y me refiero a una complicación genuina y honesta, no a una en la que una de las partes tiene claramente la razón. El documento de inscripción utilizado para determinar la ciudadanía tribal se llama Registro Dawes. Fue compilado entre 1898 y 1914 por agentes del gobierno de Estados Unidos, no por la nación cherokee. Kim Tallbear, de la Universidad de Alberta, dedicó años a estudiar con precisión el trabajo de dichos agentes. Su hallazgo fue el siguiente. El registro Dawes clasificaba a los inscritos en categorías de cherokee de ascendencia y libertos, basándose no en investigaciones genealógicas, sino en una evaluación racial visual. La observación del agente determinaba en qué columna se ubicaba a la persona. Si veía a una persona negra, se la asignaba a la columna de libertos, incluso si tenía ascendencia cherokee verificable que simplemente nunca se había registrado.
Y los criterios de inscripción que se utilizan hoy para excluir a los libertos fueron redactados por el mismo sistema federal que originó el Sendero de las Lágrimas. Tengan esto presente, porque el ADN está a punto de hacer que este argumento legal se derrumbe desde sus cimientos. Cuando se han realizado pruebas de ADN a descendientes de los libertos Cherokee, los resultados no son sencillos. La mayoría presenta una ascendencia africana significativa, reflejo de su herencia de esclavitud. Pero una parte importante también presenta marcadores de haplogrupos indígenas americanos, las mismas firmas de linaje nativo americano precolombino de las que hemos estado hablando a lo largo de este video. Y en los casos documentados, esos descendientes de libertos presentan evidencia genómica más sólida de ascendencia cherokee antigua que algunos ciudadanos tribales actualmente inscritos, cuyas familias documentaron su ciudadanía mediante matrimonios mixtos con colonos blancos en el siglo XIX. Las personas que están siendo excluidas tienen más pruebas biológicas de ascendencia cherokee que algunas de las personas que realizan la exclusión. Marilyn Vann, presidenta de la Asociación de Descendientes de Libertos de las 5 tribus civilizadas, posee un extenso registro familiar que la vincula con la nación cherokee a través de varias generaciones. Su exclusión de los registros tribales fue confirmada mediante procedimientos legales federales. Tiene la documentación, tiene la ascendencia, no tiene la ciudadanía. La postura legal de la nación cherokee es que la ciudadanía se determina únicamente por los registros DOUS, un documento que no crearon, administrado por agentes que no eligieron y que codifica categorías raciales que no diseñaron. Sin embargo, ese instrumento colonial se utiliza ahora para imponer su propia identidad soberana. La genómica no simplifica esa contradicción, sino que la profundiza. Pero lo que complica aún más esta historia es lo siguiente. Existe una tercera población, que ningún proceso legal ha abordado jamás, que ninguna base de datos de ADN ha registrado adecuadamente, cuyo genoma podría ser el linaje cherokee más antiguo presente en cualquier persona viva. No están registrados. La mayoría desconoce el contenido de su ADN, y para encontrarlos hay que regresar a las montañas. En las profundidades de las tierras altas de los Apalaches, en Carolina del Norte, Tennessee y Virginia, existen comunidades que han vivido aisladas geográficamente durante siglos. Sus tradiciones carecen de un origen europeo documentado. Algunas hablan dialectos que contienen elementos estructurales tomados del Cherokee. Al realizar un análisis genómico de estas comunidades, los investigadores han encontrado el haplogrupo mitocondrial A2. Uno de los 4 linajes antiguos fundadores de nativos americanos que confirmamos al inicio de este video, con frecuencias mucho mayores que las que aparecen en las poblaciones de referencia registradas comercialmente. Piensen en lo que eso significa. Vigilen las personas que obtienen la puntuación más alta en el marcador genético específico que define la ascendencia nativa americana ancestral, no están inscritas en ningún registro tribal. No son reconocidas por ningún gobierno. Nunca han sido objeto de un solo documental sobre ADN en los medios de comunicación convencionales. Viven en las montañas donde los Cherokee siempre han vivido, portando el ADN que los Cherokee siempre han portado, y oficialmente, según todos los sistemas legales relevantes, no existen como pueblo indígena. Estas comunidades a veces se documentan con nombres como Melungeons en Virginia y Tennessee, y con grupos más pequeños sin nombre dispersos por las tierras altas del sur. Su clasificación racial bajo las leyes de Jim Crow fue objeto de violentas disputas. Algunos censos los catalogaban como personas libres de color. Otros los clasificaban como blancos. Unos pocos estaban inscritos en tribus reconocidas por el Estado, pero el gobierno federal se negaba a reconocerlas. Su perfil genético es diferente al de cualquier otra población del este de Estados Unidos. Una combinación de linaje nativo americano ancestral, ascendencia africana subsahariana y marcadores del sur de Europa, que sugiere una historia de extraordinaria complejidad, desarrollada a lo largo de siglos de aislamiento en las montañas. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. La misma combinación genética que se usó para negarles derechos legales a estas personas bajo las leyes de Jim Crow es también la combinación exacta que autentifica genómicamente su ascendencia cherokee. Las herramientas raciales de opresión y las herramientas moleculares de verificación apuntan a las mismas personas, pero arrojan veredictos opuestos. Donald Yates, de DNA Consultants en Estados Unidos,
Dedicó 11 años al estudio de 119 descendientes cherokee en 3 fases de investigación. Su hallazgo fue inesperado. El haplogrupo T, un linaje materno asociado a poblaciones antiguas de Oriente Medio y el Mediterráneo Oriental, constituía el 22,7% del ADN mitocondrial cherokee en su muestra. Esta presencia se observaba de forma consistente en familias no emparentadas y en participantes geográficamente dispersos. Yates y sus colegas concluyeron que esta distribución es anterior a 1492 y que no se trata de una mezcla genética europea posterior al contacto con los europeos. Llegó a los Apalaches a través de una ruta migratoria que ningún modelo poblacional existente ha logrado explicar. Este descubrimiento se realizó hace más de una década y actualmente se encuentra publicado en diversas investigaciones. Sin embargo, prácticamente nadie lo ha abordado. En 1973, la Banda Oriental de Indios Cherokee revisó sus criterios de inscripción y eliminó a varias familias de sus registros tribales. Muchas de esas familias provenían precisamente de estas comunidades de los Apalaches. Si la secuenciación genómica hubiera existido en 1973, la historia habría sido completamente diferente. Las familias excluidas portaban algunos de los ADN nativos americanos más antiguos de la región. La administración excluyó a las personas con mayor probabilidad de ser los auténticos herederos biológicos del linaje Cherokee. Las solicitudes de inscripción presentadas por algunas de estas familias, con documentación genealógica y evidencia genómica adjuntas, han sido devueltas. No rechazadas con justificación. Devueltas. Como si reconocer la cuestión misma fuera demasiado arriesgado. Porque si estas familias son reconocidas como Cherokees mediante evidencia genómica, no se trata solo de añadir nombres a una lista, implica una redefinición completa del significado de la identidad Cherokee, y pone en entredicho a la institución que actualmente controla esa definición, poniendo en entredicho una represión que se ha prolongado durante más de 50 años. La nación Cherokee tiene una postura oficial sobre las pruebas de ADN. Nunca serán un criterio para la pertenencia a la tribu, y sinceramente, esa postura tiene sentido. Existe una larga y lamentable historia de científicos y gobiernos que han utilizado argumentos biológicos para despojar a los pueblos indígenas de sus derechos, sus tierras y sus hijos. El instinto de rechazar por completo esa herramienta es comprensible. Es un mecanismo de protección, surge de la experiencia. Pero aquí es donde el caso de los Cherokee se diferencia categóricamente del de cualquier otra tribu que sostiene la misma postura. La nación Cherokee no solo rechazó el ADN como prueba, sino que sus representantes participaron en la forma en que esa ciencia se comunica al público. Y el resultado de esa participación hizo que el perfil genómico de la ascendencia nativa americana fuera menos específico, menos preciso y menos útil para las personas que más lo necesitaban. Naniva Garrison, de la Universidad de Washington, documentó esto en un artículo de 2018 publicado por la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. Representantes de tribus reconocidas federalmente, incluida la nación Cherokee, participaron en consultas privadas con empresas comerciales de análisis genético sobre cómo se informan los resultados de ascendencia nativa americana. El objetivo declarado era la protección soberana. Las tribus, no las corporaciones, deberían definir las categorías indígenas. Ese es un principio razonable, pero el resultado práctico fue la especificidad regional, que permitiría que un resultado de ADN distinguiera la ascendencia Cherokee de la ascendencia Navajo o de la ascendencia indígena mesoamericana, se simplificó deliberadamente. Se eliminó la precisión que hacía que las pruebas fueran significativas. Y esa decisión tiene 3 posibles resultados. En el tercero es el que importa para esta historia. Resultado 1. Ya no se puede culpar a las corporaciones por tergiversar la especificidad tribal. Las tribus consintieron en la difuminación. Resultado 2. La evidencia genómica que podría validar las reclamaciones de los libertos, las reclamaciones de aislamiento de los Apalaches y las reclamaciones de familias excluidas se vuelve más difícil de usar, porque los paneles de referencia que la respaldan ahora son menos específicos. Resultado 3. Y este es el definitivo, la institución que se suponía que se beneficiaría de la verdad genómica es la misma que dificultó su acceso.
La nación cherokee, al proteger su soberanía de la explotación corporativa, se protegió inadvertidamente de su propio registro genómico. Quiero ser justo. Cada decisión que acabo de describir tenía una razón legítima. Lo que hace que esto sea noticia no es la malicia, sino las consecuencias. Es lo que les sucedió a las personas que más necesitaban una respuesta. Un genetista que participa en esta investigación, que prefirió permanecer en el anonimato, lo expresó claramente. Tenemos las herramientas para trazar un mapa de la ascendencia indígena americana con una precisión que resolvería definitivamente la mayoría de estas disputas. El costo político de la respuesta es demasiado alto para todos los involucrados. Por lo tanto, la respuesta sigue siendo teórica. Los datos existen. La tecnología existe. El antiguo genoma cherokee, con sus profundas raíces beringianas, no su señal anómala del haplogrupo T y su complejidad aún sin resolver, se encuentra ahora mismo en bases de datos de acceso abierto. Lo que falta no es la ciencia. Lo que falta es la voluntad de formular la pregunta que la ciencia puede responder. Y en ese silencio, algo aún más antiguo ha comenzado a aflorar. Porque dentro del antiguo registro de ADN cherokee, oculto bajo todos los haplogrupos que se esperaban encontrar, hay una señal que no debería estar ahí. Una señal que conecta los montes Apalaches, no con Asia, ni con Beringia, sino con algo mucho más antiguo y mucho más extraño. Y la investigadora que la descubrió pasó 3 años intentando hacerla desaparecer antes de aceptar su significado. La señal tiene nombre. Los investigadores la denominan población Itzi, en referencia a la palabra tupí, que significa ancestro. Y fue descubierta no en los Apalaches, sino en lo profundo de la selva amazónica en 2015 por un equipo de la Facultad de Medicina de Harvard. El doctor Pontus Skoglund, actualmente en el Instituto Francis Crick del Reino Unido, llevaba años investigando la historia genética de América cuando su equipo descubrió algo totalmente inesperado. En el ADN de 2 grupos indígenas amazónicos, los Suruí y los Caritiana, se detectó una señal genómica con una similitud apreciable no con poblaciones del este de Asia, ni con siberianos, ni con ninguna otra población que hubiera llegado a América a través de Beringia, sino con pueblos indígenas de Papúa Nueva Guinea, Australia y las Islas Andamán, al otro lado del Océano Pacífico. Su equipo dedicó meses a intentar eliminarla, pero la señal se hacía más fuerte con cada análisis. Este hallazgo se publicó en Nature en julio de 2015. Recibió escasa atención académica. Nunca ha aparecido en un documental de gran difusión. No forma parte del currículo escolar. Se realizó hace más de 10 años y la mayoría de las personas que siguen de cerca este tema nunca han oído hablar de él. La población. Y no es un artefacto de contaminación. No es un error de modelado. Múltiples métodos estadísticos independientes lo han confirmado. Representa una población real, ahora extinta como grupo diferenciado, que contribuyó con un pequeño pero real porcentaje de la ascendencia de ciertos pueblos amazónicos. Esta población llegó a América a través de una ruta migratoria que los modelos actuales aún no pueden trazar por completo, posiblemente a lo largo de la costa del Pacífico, o posiblemente antes de la principal oleada fundadora de Beringia. Su población de origen en Eurasia ya no existe como grupo diferenciado. No dejaron casi rastro, excepto en el ADN. Y ahora, los investigadores están encontrando el más tenue eco de esa misma señal en muestras de huesos antiguos del este de Estados Unidos. Piensen en lo que esto significa específicamente para la historia de los Cherokee. Si los descendientes de la población llegaron a las tierras altas de los Apalaches, si sobrevivieron rastros de ese antiguo linaje en los ancestros Cherokee anteriores al contacto con los europeos, entonces, esta no es solo una historia sobre la disrupción colonial de un pueblo indígena bien conocido. Se convierte en una historia sobre el último fragmento superviviente de una de las migraciones humanas más antiguas y misteriosas que jamás hayan cruzado este planeta. Y aquí está el detalle crucial. En la cosmología cherokee, los Cherokee no migraron a los Apalaches. Fueron ubicados allí desde el principio de los tiempos. Siempre han estado allí. Durante generaciones, los científicos descartaron esta idea como un mito. La genómica comienza a sugerir que la distancia entre fuimos creados aquí y hemos estado aquí más tiempo que cualquier otro pueblo podría ser menor de lo que se creía.
El artículo que documenta la conexión de los Apalaches con estas antiguas señales se publicó en una revista revisada por pares. Tuvo una repercusión limitada. Los datos se encuentran actualmente en una base de datos de acceso abierto, disponible para cualquiera que tenga las herramientas necesarias para leerlos. Y lo que apunta no es una solución definitiva, sino una puerta abierta. Una puerta que conduce a la pregunta sin respuesta más antigua de la historia de las Américas. Esto es lo que el ADN ha confirmado. Los Cherokee son reales. Su antiguo linaje es real. Su presencia en los montes Apalaches se remonta a miles de años, y quienes más proclaman esa herencia, quienes construyeron toda su identidad familiar sobre la base de una princesa Cherokee antepasada que vivió en una leyenda y nunca en una tumba, no poseen ninguna prueba de ello, ni un haplogrupo, ni un marcador, ni una sola molécula que lo demuestre. Esa parte ya está resuelta. Pero esto es lo que el ADN no ha resuelto, y quizás nunca resuelva. Si la continuidad genómica, fracturada por el colonialismo, la comprimida por el sendero de las lágrimas, mal categorizada por empresas de análisis genético, manipulada por la política institucional y utilizada para excluir a los libertos y a las familias de las montañas, podrá reconstruirse alguna vez en algo lo suficientemente coherente como para servir de base a una identidad legal. Porque la identidad no es un haplogrupo. Sin embargo, ahora se utilizan los haplogrupos para determinar quién tiene uno. Estos dos hechos tiran en direcciones opuestas, y nadie en una posición de autoridad ha resuelto la tensión entre ellos. La persona con mayor ascendencia Cherokee en la actualidad podría ser una mujer no inscrita en Carolina del Norte, que no sabe qué hacer con un resultado de ADN que ninguna institución reconoce. La persona con menor ascendencia Cherokee en la actualidad podría tener una tarjeta de ciudadanía tribal, un número de registro federal y acceso completo a los beneficios soberanos construidos sobre el sufrimiento de un pueblo cuyos restos yacen en montañas a las que nunca se les permitió regresar. En la lengua Cherokee, la palabra para historia y la palabra para verdad son la misma. No metafóricamente, sino lingüísticamente. Las mismas sílabas transmiten ambos significados. Para un pueblo cuya identidad ha sido cuestionada por censos, tribunales federales, bases de datos comerciales y su propio gobierno tribal, la cuestión de qué historia es verdadera no es meramente teórica. Es la base misma de su supervivencia. El ADN antiguo aún se está extrayendo. La señal de la población Y aún se está analizando. Las comunidades de montaña siguen esperando un marco legal que pueda abarcar la complejidad de lo que nos revelan sus genomas. Y en algún lugar de una base de datos, en una secuencia que aún no se ha cotejado con el panel de referencia adecuado, se encuentra la respuesta a una pregunta que nadie se ha planteado todavía. El ADN siempre recuerda. Lleva consigo todo lo que le sucedió a un pueblo a lo largo de miles de años. Las migraciones, las supervivencias, las pérdidas, los enredos, y lo guarda todo pacientemente, hasta que alguien con las herramientas adecuadas decide examinarlo. La única pregunta es si estamos dispuestos a escuchar lo que dice. Incluso cuando la respuesta desmantela todo aquello sobre lo que hemos construido nuestra identidad, si has llegado hasta aquí, ya sabes la respuesta. El siguiente linaje que exploraremos es más antiguo que este, más extraño que este, y más cercano a nosotros que cualquier otro que hayamos tratado hasta ahora.